somos completos en Cristo. Ahora, si no estamos en Cristo nos falta algo. Y por eso es que buscamos lo que no encontramos. Porque no estamos realmente en Cristo. Nos es necesario, hermanos, estar en Cristo. Porque en Cristo somos completos. Sin Cristo nos falta algo. Pero en Cristo somos completos. Vamos a ir, queridos hermanos, al siguiente texto. Así que nadie nos engañe con filosofías, con vanas sutilezas, con tantas otras teorías que a veces nos inventan, cuentos, etc. Vamos a ir a Jeremías. Y Jeremías describe algo sumamente importante en medio de todo esto. En medio de las tradiciones, en medio de las cosas que se mueven en este mundo. Jeremías capítulo 2. Jeremías 10, Jeremías 10, versículo 2 y 3 dice, así dice el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Pueblo de Dios, ¿qué nos dice Dios en esta mañana? ¿Qué nos dice? Así dice el Señor, no aprendas el camino de las otras naciones, no aprendas como los demás se comportan, no hagas lo que los demás hacen, no celebres lo que los demás celebran. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. En otras palabras, no celebres lo que no sabes por qué. Porque muchas veces es otro problema. Celebramos y no sabemos ni por qué, pero celebramos. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen. Entonces, como los demás lo hacen y es popular, también nosotros lo queremos hacer. Pero el texto claramente dice, no hagas como los otros hacen. Ciertamente el versículo está diciendo las otras naciones, pero vamos a hablarlo en términos ya más individuales. Supongamos que cada uno de nosotros es una nación. Supongamos que cada uno de nosotros es una nación. Y entonces Dios nos estaría diciendo de esta manera, Alex, no hagas lo que los demás hacen. No temas lo que los demás teman. Más bien, busca a Dios, porque en Dios eres pleno, eres todo. Y en Él no necesitas nada más. Verso 3 dice, y fíjense bien, hermanos, este texto es sumamente importante. Fíjense bien. Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Inútiles, no sirven para nada. Bueno, vanidad, en mi versión dice inútiles, en algunas dice vanidad, pero en la mía dice inútiles, ¿verdad? Porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Cortan un árbol del monte y un artífice lo labra con cincel. Queridos hermanos, las costumbres de este mundo, como podemos ver, son inútiles. Ahora, y si Dios dice que son inútiles, les hago una pregunta, ¿entonces Dios aprueba que nosotros participemos de ellas? No, simplemente no, porque Dios está diciendo que son inútiles. ¿Cómo decía su versión, hermano? Vanidad, son vanidad. Y algo vano es algo que no tiene ningún peso, no tiene nada. Es vano. Así que, hermanos, otra manera como nosotros podemos ser engañados es precisamente, ya lo dijimos hace rato, a través de las tradiciones, pero la palabra de Dios dice que las tradiciones son inútiles. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, queridos hermanos, cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos tampoco sean engañados? Un día platicando con alguien me dijo, hay cosas que deberíamos dejar hacer a nuestros hijos para que ellos se diviertan, para que no pierdan la inocencia. Y yo me recuerdo que le dije, mirándolo, le dije, con mentiras, yo no le voy a mentir a mis hijos para que ellos se sientan bien. Es mi obligación y mi responsabilidad decirle a mis hijos, hijo, esto es bueno y esto es malo. Esto está centrado en la Biblia y esto no está centrado en la Biblia. Esto está de acuerdo a la voluntad de Dios y esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede ser que mis hijos se sientan mal en ese momento, pero yo tengo que enseñar a mis hijos a que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo agradable a los ojos de Dios
y entre lo desagradable a los ojos de Dios. Puede ser que nuestros hijos se sientan mal en el momento, pero yo prefiero que mis hijos se ofendan en ese momento a que vivan engañados. Porque una vez que yo les diga, ellos ya saben. Pero prefiero que ellos se me enojen en ese rato a que el resto de su vida ellos sean engañados pensando o creyendo teorías que no pertenecen en lo absoluto o provenientes de la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, es necesario que lo hagamos. Tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos y es necesario que nosotros, como mayordomos, como ministros en nuestros hogares, como a quien Dios ha llamado para que cumplamos una función con nuestros hijos como padres, seamos claros y honestos con nuestros hijos y decirles con todo el respeto y con todo, es como está escrito en la palabra de Dios, enseñarles entre lo que es adecuado y agradable a los ojos de Dios y entre lo que no le agrada en los ojos de Dios. Es necesario. Por ello, queridos hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros para no ser engañados? Ya miramos que con filosofías, ya miramos que con muchas tradiciones el enemigo está tratando de engañarnos y desviarnos. Y ya miramos que muchas de las tradiciones de los hombres son inútiles o son vanas, y que es una manera como Satanás también tiende a engañarnos. Ahora, ¿qué podemos hacer para no ser engañados? Vamos al libro de Efesios. Vamos a regresar al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2:12. Si nosotros, queridos hermanos, no seguimos los consejos de Dios, vamos a ser fácilmente engañados. Dice, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si yo les preguntara, quizás no tendríamos una respuesta clara. ¿Nos estamos nosotros ocupando de nuestra salvación, hermanos? ¿Buscamos tiempo para pasar en la presencia de Dios, para orar, para estudiar? Yo agradezco a mi Dios porque nos ha dado una visión más amplia de lo que hasta hace un tiempo teníamos. Nos ha ayudado y nos ha llevado a hacer cosas que nosotros mismos nos imaginábamos. Y todo eso nos ha conducido, estoy seguro, a buscar más de Dios, a estudiar más, a orar más, a acercarnos más a Dios, a ocuparnos de nuestra salvación. De lo contrario, no nos estaríamos ocupando de nuestra salvación. Por ello, hermanos, yo les invito a que nos ocupemos de nuestra salvación. Una forma como nosotros podemos prevenir ser engañados es ocupándonos de nuestra salvación. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos textos más que nos reafirman de qué nos beneficia poder ocuparnos de nuestra salvación. ¿Saben una cosa, hermanos? Ocuparnos de nuestra salvación no solamente es venir el sábado a la iglesia. Es importante que vengamos el sábado a la iglesia, pero no es todo. Ocuparnos de nuestra salvación implica buscar tiempo para orar, como lo estamos haciendo todos los días a las 5:30 de la mañana, o incluso sacar tiempo para orar y compartir la palabra de Dios con otros. Eso es buscar, eso es trabajar en pos de nuestra salvación. Ciertamente, Cristo ya murió por nosotros y la salvación es por gracia, no es por obra, para que ninguno se gloríe, dice la palabra. Sin embargo, nosotros, ya que somos salvos, ya que Cristo murió por nosotros y ya que Cristo hizo todo por nosotros, ahora la parte de nosotros es ocuparnos de nuestra salvación. Con temor y temblor buscar todos los días a Dios y buscar la presencia de nuestro Padre Celestial, o de lo contrario, seremos fácilmente engañados. Quiero invitarles ahora que volvamos al libro de Efesios, donde había mencionado anteriormente, Efesios capítulo 5.
versículo 16, dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Ocupemos de nuestra salvación. Y una de las razones por las cuales debemos de ocuparnos de nuestra salvación es porque los días son malos. Es porque estamos viviendo en un mundo con un índice grandísimo de inseguridad. Y entre esa inseguridad está la inseguridad espiritual que nosotros también a veces tenemos. Como dije hace un momento, por partes estamos con Cristo y por partes estamos sin Cristo. Por eso es necesario que nos ocupemos y por eso es necesario que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos en qué momento nos sorprenda la muerte, pero tampoco sabemos el día y la hora en que Cristo vendrá. No vaya a ser también que nos sorprenda. Por eso mejor aprovechemos bien el tiempo y busquemos acercarnos a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros acá, hermanos, tan siquiera practicamos el culto en el hogar. Hace algunos meses atrás yo les hablaba de la necesidad de hacer el culto en nuestros hogares. No les voy a pedir que levanten la mano, pero si les pidiera que levanten la mano los que no lo hacen, a lo mejor nos sorprenderíamos todos. Tampoco les voy a preguntar a los que lo hacen para no hacer sentir mal a los demás. Pero queridos hermanos, ocuparnos de nuestra salvación es algo que nos compete totalmente a nosotros. Y buscar aprovechar bien el tiempo es algo que nosotros podemos hacer, porque el tiempo lo podemos manejar nosotros. Es verdad que estamos muy ocupados en muchas cosas de trabajo, familia, etc. Pero en medio de todo tenemos que aprovechar el tiempo para buscar la presencia de Dios. O de lo contrario, nos puede sorprender el día, ya sea la muerte o ya sea la venida de Cristo Jesús, si no nos estamos preparando para cualquiera de los dos eventos. Porque hay dos eventos seguros que yo sé que van a ocurrir. Uno es que Cristo venga y el otro es que en cualquier rato me puede sorprender la muerte. Y cualquiera de los dos puede ocurrir en cualquier momento. Yo no tengo ni fechas ni horas, pero yo sé que eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Por tanto, me es necesario y les es necesario también a ustedes que todos los días estemos preparados, porque la sorpresa puede llegar en cualquier momento. Si muero en Cristo, estoy seguro que moro con Cristo por la eternidad. Pero si Cristo viene y yo no estoy listo, me he perdido para siempre y de nada ha servido que venga tantos años a la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos santifica el venir a la iglesia, nos santifica el hecho de tener una comunión diaria con Dios. Eso es lo que nos ayuda a irnos santificando y purificando todos los días. O de lo contrario, queridos hermanos, se escucha feo lo que voy a decir, pero lo contrario, estaríamos perdiendo el tiempo. Nos es necesario, nos es realmente necesario. Queridos hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que las cosas espirituales tienen que ser importantes para nosotros. Dice Primera de Corintios, con esto vamos a concluir. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice: porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Saben, cada uno de nosotros se conoce y muy bien. A veces uno dice: no, yo conozco a X persona, lo conozco muy bien, pero realmente no lo conoce uno también, o nadie me conoce a mí como yo me conozco, en otras palabras. Por eso es que dice: porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad
y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Si el Espíritu Santo mora en nuestros hijos, también nuestros hijos van a tener la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora yo pregunto, ¿nosotros podemos discernir entre la voluntad, entre lo que le agrada a Dios como voluntad de Dios y entre lo que no le agrada a Dios? Yo creo que sí, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Porque el Espíritu Santo nos indica lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que muchas veces no sabemos discernir que es Dios el que nos está hablando. ¿Y cuántas veces se nos ha molestado, se nos ha dicho, hermano, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro? Y en vez de agradecer a Dios que nos está reprendiendo, nos enojamos. Muchas veces Dios, y de muchas maneras, nos ha reprendido. Yo les voy a decir algo. Dios me ha reprendido incluso a través de mis hijos. Yo he entendido que es Dios el que me está hablando. He podido discernir que es Dios el que me habla. Muchas otras veces Dios me ha llamado la atención, muchas veces a través de personas que ni son cristianas. Pero uno entiende que es Dios el que te está hablando, que no es una casualidad lo que te están diciendo, que te lo están diciendo pero que viene de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Si no las discernimos espiritualmente, lo único que vamos a hacer es enojarnos, ponernos bravos. Pero queridos hermanos, el único que puede entender las cosas de Dios es el Espíritu. Y el único que puede ayudarnos a nosotros a razonar correctamente entre la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Por tanto, queridos hermanos, yo los invito a que no nos dejemos engañar. Las cosas espirituales son serias, son muy delicadas. Tenemos que tratarlas como tales. Y el único que nos puede ayudar a poder discernir correctamente es el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y recuerden, no nos dejemos engañar. El Espíritu Santo nos va a revelar lo que es bueno y lo que es malo, pero de la única manera que va a ocurrir es que nosotros estemos plenamente en Cristo, y recordemos que en Cristo nosotros estamos completos. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, démosle gracias a Dios, ¿verdad?, por habernos mandado este hermoso tema a través del hermano Armando. Dedicámosle al hermano Armando y para terminar con nuestro programa,